Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Yaikana Triana, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública de la Universidad Surcolombiana. Hago parte del consultorio empresarial y contable de la USCO y en esta oportunidad vamos a hablar sobre RT-Fuente. Lo primero y más importante es aclarar que la retención en la fuente no es un impuesto, sino que corresponde a un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Esta actividad consiste en hacer abonos en cuenta, corresponde a un porcentaje determinado por la ley y se encuentra a cargo de los contribuyentes responsables de dichos pagos, con el fin de asegurar, acelerar y facilitar el recaudo del respectivo impuesto. Según la normatividad, para hacer retención en la fuente se tienen en cuenta los siguientes elementos. Un agente retenedor, que es la persona o empresa que compra el producto o servicio. Hablaremos con profundidad en nuestra siguiente diapositiva. Un sujeto pasivo, que es la persona o empresa que vende, es decir, a quien van a retener. Es la persona beneficiaria del pago o abono en cuenta, afectada con la retención según el concepto y el porcentaje aplicado. El pago o abono, que es el monto del producto o servicio prestado, se considera como el momento en el que se debe practicar la retención en la fuente. La base, que es el valor sobre el cual empieza a aplicar la retención. Para cada impuesto hay retención y esta se puede consultar de acuerdo al calendario tributario vigente. Esto en lo que refiere a la retención en la fuente para el impuesto de renta y complementario, de timbre nacional y de ventas. En el caso de industria y comercio, tanto la base como la tarifa de retención deberá ser declarada y pagada en la Secretaría de Hacienda correspondiente a su municipio o distrito en las fechas establecidas. Por último, tenemos la tarifa. La tarifa de retención es el porcentaje que se le aplica al valor de la operación o a la base sujeta de retención para determinar el monto que se ha de retener. La tarifa de retención difiere según el concepto y son valores que el gobierno ha determinado previamente. Se efectúan a partir de la tabla de retención en la fuente para el año gravable de acuerdo al VT vigente para ese año. En el caso del 2020, se encuentra fijado en 35.607 pesos por la DIAN, en la que se señalan los diferentes conceptos de retención, bases mínimas sujetas a retención y las tarifas de retención correspondientes. Vamos a profundizar en el agente retenedor, que es la persona o empresa que compra el producto o servicio. Es quien está obligado a hacer la retención, realiza el pago o abono en cuenta y a quien la ley expresamente le ha otorgado tal calidad. Según el artículo 368 del Estatuto Tributario, estos son los agentes retenedores para la renta. Son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Radica en el director de Impuestos y Aduanas Nacionales la competencia para autorizar o designar a las personas o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos. Además de los agentes de retención enumerados en este artículo, el gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de retención. Teniendo en cuenta lo anterior, todas las personas jurídicas actúan como agente retenedor. En el caso de personas naturales, según el artículo 368 del Estatuto Tributario, dice que son agentes de retención. Las personas naturales que tengan calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o ingresos brutos superiores
a los 30.000 VT. También deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos. Los agentes retenedores adquieren algunas obligaciones que, en caso de ser incumplidas, son sancionadas de acuerdo al estatuto tributario. La primera es retener para luego presentar la declaración de retención en la fuente de periodicidad mensual, salvo en aquellos periodos que no se haya efectuado operaciones sujetas a retención en la fuente. Otra obligación consiste en consignar las retenciones, entendiendo naturalmente que el agente de retención debe consignar al fisco las retenciones que ha practicado, puesto que no es suficiente con que lleve a un formulario las retenciones practicadas. De igual manera, debe expedir certificados. Esto corresponde a los documentos en los que consta las retenciones practicadas al sujeto pasivo. Estos deben ser emitidos dentro de los plazos señalados y contener por lo menos la información que ha sido establecida como requisito a través de la normatividad vigente. Y por último, conservar los soportes. El término de conservación de los documentos, informaciones y pruebas sería de 5 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 632 del Estatuto Tributario. El pago de retención en la fuente se hace para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, no deba esperar todo un año para hacerse al recaudo de algunos impuestos, sino que pueda mensualmente hacer el cobro. En Colombia, el calendario tributario refleja la obligación de pagar impuestos, lo que permite a los contribuyentes colombianos estar al día sobre sus obligaciones, indicando hasta cuándo hay plazo para pagar y así evitar las posibles multas o sanciones por el no pago del impuesto. El calendario tributario no es más que un documento que expiden las entidades encargadas en donde se establece la fecha en la cual se deben pagar los tributos, impuestos, contribuciones, por parte de los contribuyentes. Para saber cuándo debemos pagar cierto impuesto, debemos tener en cuenta a qué entidad debemos acudir para saber los plazos correspondientes. Por ejemplo, para saber los plazos de los impuestos nacionales, debemos ir a la página de la DIAN para poder averiguar las fechas, mientras que para los impuestos distritales o municipales, usualmente es la Secretaría de Hacienda correspondiente la que se encarga de publicar estos plazos. En el siguiente ejemplo vamos a explicar cómo se realiza la retención en la fuente sin tener en cuenta el IVA. Una tienda de ropa, que sería el agente retenedor declarante, quiere iluminar su local y para esto realiza una compra por 2 millones de pesos en luces. En este caso, el sujeto pasivo sería la empresa de iluminación. El concepto de retención, de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, sería compras generales declarantes. La base de retención en VT serían 27 y la base de retención en pesos sería 961.389. Para este caso, la tarifa de retención corresponde a un 2.5%. Como el agente retenedor es declarante y va a realizar una compra superior a la base, sí se debe aplicar la retención con una tarifa del 2.5%. Entonces, tenemos que 2 millones de pesos por el 2.5%, la retención en renta sería de 50.000 pesos. Y el saldo a pagar por las luces correspondería a 1.950.000 pesos. Entonces nos preguntaremos, ¿qué pasa con el dinero retenido? Es decir, los 50.000 pesos del ejemplo anterior. Pues ellos son entregados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, como abono del impuesto a la renta de la tienda de ropa. Supongamos que la tienda debe pagar 120.000 pesos de renta. Como la empresa de iluminación le retuvo ya 50.000 pesos, ahora solamente deberá pagar 70.000 pesos de este impuesto. De igual manera nos preguntaremos, ¿qué pasa con el dinero retenido si no soy declarante? Este dinero queda en manos de la DIAN. La red de fuente aplica para todas las personas naturales y jurídicas. En este caso, ese dinero recaudado se toma como pago del impuesto así no sea declarante.
Aplicar las retenciones es una obligación que impone el gobierno. El no hacerlo se conoce como evasión y puede generar futuras sanciones. El consultorio empresarial y contable de nuestra universidad desarrolla funciones de proyección social, académicas e investigativas. Vincula profesionales y estudiantes de los diferentes programas de la Facultad de Economía y Administración y de otras facultades en trabajos interdisciplinarios. Siempre estaremos en la disposición de ayudarte si tienes alguna duda. Si te gustó este video, puedes indicar en el botón con manita arriba y suscribirte a nuestro canal.